Bienvenidos jóvenes a esta clase del viernes 27 de septiembre. Bueno, en realidad ya vimos la teoría de bondad de ajuste. Sin embargo, prefiero hacer un pequeño resumen. Voy a hacer un resumen de lo que necesitamos conocer para resolver un par de ejemplos. ¿Ok? Dice así. Bueno, primero, ¿para qué sirve bondad de ajuste? Bondad de ajuste lo que sirve es para probar que una variable, bueno, en este caso una población, recuerde que la variable X representa una población, es probar que una variable X o una población siga una cierta distribución. Es decir, la hipótesis nula es que la variable X sigue esa distribución y la hipótesis alternativa es que la variable no siga esa distribución. Recuerda que cuando hablo de distribución, estoy hablando de una función de probabilidad. Entonces, el problema me tiene que decir cuál es la función de probabilidad. Si una normal, binomial, Poisson, exponencial, gamma, cualquiera de la que han visto en proa, se puede aplicar bondad de ajuste. ¿Ok? Entonces, para probar si una población sigue o no sigue una cierta función de probabilidad, vamos a utilizar un estadístico. Recuerde que el estadístico es lo que se usa para poder calcular el valor P o el valor observado. Entonces, dice así, esta fórmula es la fórmula para calcular el estadístico. Entonces, usted lo que hace es, el estadístico chi cuadrado se calcula como la suma de OI menos EI al cuadrado entre EI. Ya le voy a explicar qué significa esos datos. Para aplicar esta fórmula, tenés que probar que cada EI es mayor o igual que 5. ¿Por qué? Porque hay que probar que EI es mayor o igual que 5. Porque recuerde que EI sigue una distribución binomial. Y para poder utilizar esta fórmula recurrimos a una aproximación binomial de tal forma que NP tiene que ser mayor o igual que 5. Entonces, repito, jóvenes, si ustedes quieren aplicar esta fórmula, primero tienen que verificar que EI es mayor e igual que 5. Si no es mayor o igual que 5, teóricamente no se puede aplicar esta fórmula. Y esta fórmula se aplica con K-1 grados de libertad. Ok, ahora sí, le voy a explicar algunas cosas por si alguien no lo tiene fresco. Vean esta tabla. Vean esta tabla. Ok. Primero, yo tengo aquí la población. Recuerde que la variable X representa la población. ¿Ok? Esto es la población de X. La población lo vamos a dividir en unas ciertas clases o unos ciertos grupos. Está el grupo que pertenece a X1, el grupo que pertenece a X2, el grupo que pertenece a X3 y el grupo que pertenece a XK. Entonces, K, ¿qué representa K? El número de grupos. Si aquí yo tengo K grupos, esta K es lo que se utiliza para calcular los grados de libertad de la chi. Ok, segundo, la OI representa frecuencias observadas, es decir, del grupo de X1, ¿cuánto observé? Del grupo X2, ¿cuántos observé? ¿Ok? Estos son valores observados. Eso me lo tiene que dar el problema con la muestra. Ahora, la P1, la P2, la P3 y la PK son probabilidades. Entonces, esta línea de la PI son probabilidades. Ahora, ¿cómo se calculan estas probabilidades? Ok, para calcular esa probabilidad es básicamente calcular la probabilidad de que ocurra X1, la probabilidad de que ocurra X2, la probabilidad de que ocurra X3. O sea, estas X, el problema me tiene que decir qué son, si son intervalos o son números puntuales. Ahora, ¿cómo se calcula EI? Por cierto, aquí hay un error mío, aquí es una E1. La E1, E2, E3 y EK se llama frecuencias esperadas y esto se calcula como el tamaño de la muestra multiplicada por la probabilidad. En este caso, la probabilidad respectiva. Una vez que ya tenga la OI y la EI calculado, hacemos esta fórmula que es OI
menos EI al cuadrado entre EI. Es decir, yo agarro esta O1, le resto a esta E1, lo leo al cuadrado, lo divido entre E1 y me dan resultado. Esta última fila, si yo sumo esta última fila, en la suma de esa última fila me da el valor observado. Que ese valor observado es básicamente esta fórmula. Entonces, esta fórmula que ustedes ven en el formulario, esa suma desde igual 1 hasta acá de esa cosa, en realidad es sumar los elementos de esta última fila. Y una vez que ya tenga el valor observado, entonces aquí viene la parte que me interesa. Resulta ser que en la clase pasada expliqué que aceptación siempre queda a la izquierda, y rechazo siempre queda a la derecha. Entonces, como rechazo queda a la derecha, si la probabilidad de rechazo es alfa, la probabilidad de aceptación es 1 menos alfa, lo cual, ¿cómo se calcula este valor crítico? Este valor crítico se calcula como el chi cuadrado que acumula 1 menos alfa con k menos 1 grados de libertad. ¿Ok? Y si quieren calcular el valor P, esta está la fórmula. Vea que el valor P, la dirección es mayor. ¿Por qué la dirección es mayor? Porque el rechazo va para la derecha. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que expliqué. Obviamente, la clase pasada expliqué más detalle, pero solo quiero centrarme en ese asunto. Entonces, para que quede claro, jóvenes, voy a irme al formulario oficial de estadística para que ustedes sepan qué es lo que tienen. Lo que ustedes tienen aquí es la fórmula esta que puse ahí. Chi cuadrado es igual a la suma desde igual 1 hasta acá de OI menos EI al cuadrado entre EI, donde cada EI tiene que ser mayor que 5 y los grados de libertad es K menos 1, donde K es un número de clases o el número de grupos en que se divide la población que estamos analizando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso he hecho un resumen muy breve de bondad y ajuste, ¿ok? Que aceptación va para la izquierda, rechazo para la derecha, puedo calcular el cuantil, puedo calcular el valor P, y que para calcular el valor observado, recuerde que el valor observado es básicamente esta formulita de aquí, y esta formulita de aquí, ¿cómo se calcula? Pues básicamente agarrar esta última fila, le suma todos los números, y la suma de estos números me da esa suma que viene en el formulario, el valor observado. Pero claro, usted para calcular el valor observado, primero tuvo que haber calculado la EI. Y para haber calculado la EI, primero tuvo que haber calculado la PI. Y para haber calculado la probabilidad, necesita tener claro quiénes son los grupos. Y que el problema le dé a usted las frecuencias observadas. ¿Ok? Entonces, esos datos, al menos las dos primeras columnas, el problema se lo tiene que dar. ¿Ok? Esto se le tiene que dar el problema, el enunciado. Ya las otras filas, eso ustedes lo calculan en Amache. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguno de ellos hasta acá? Antes de ir a los dos ejemplos. No sé si alguien quiere hacer alguna observación, alguna duda. No. Ok. Muy bien. Entonces, eh, vamos a resolver este ejemplo. Por cierto, los dos son de examen. Este que está aquí salió en el 2023. Uno de los exámenes salió por ahí. Entonces lo vamos a resolver. De hecho, este problema también ha salido años atrás. Este problema lo volvieron a reutilizar. Pero una bonita pregunta para empezar este tema. Dice así. Con el objetivo de redactar un informe anual del curso de estadística, se registraron las ausencias por semana durante todo el año lectivo. Suponga que el año lectivo tiene 38 semanas. Entonces,
tenemos una tablita. La tablita lo que representa es las ausencias. Las ausencias lo clasifican en 0 ausencias, 1, 2, 3 o 4 o más. Entonces, por ejemplo, los que tuvieron 0 ausencias, hay 6 personas. Bueno, en realidad no son personas, son el número de ausencias. Entonces, ¿cuántos estudiantes tuvieron? Bueno, sí, podemos decirlo por estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tuvieron 0 ausencias? 6 estudiantes. ¿Cuántos tuvieron una ausencia? 9. ¿Cuántos tuvieron 2 ausencias? 10. Y así sucesivamente. Entonces, para que quede claro, la segunda fila representa la OI. Esos son los valores, esa es la frecuencia observada. La primera fila representa la categorización de la población X, que ya vamos a ver quién significa X. Esa X ustedes tienen que definirla. Así como definen un promedio, una variancia, también tienen que decirme quién es una X. Porque en este problema no estamos hablando de variancia, de desviación, no. Estamos hablando de una población. Pregunta. Puede concluirse que el número de ausencias por semana sigue una distribución Poisson con media 1.94. Esto que está acá es la fórmula para calcular una Poisson. Esta fórmula lambda a la K por E a la menos lambda sobre K factorial, donde K es el valor que usted quiere calcular la probabilidad, esta es la probabilidad. Ahora, obviamente aquí lo vamos a usar con aplicación. Yo no les voy a pedir que calculen probabilidades a mano, pero no está mal que sepan que la Poisson existe una fórmula como la función de probabilidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, van a ver que estos problemas son sencillos, ¿verdad? Súper sencillos, pero quiero que me entiendan bien. Ok. ¿Quién es la X? La X yo la saco de acá. Vea que esto que está aquí representa la X. Entonces, el número de ausencias por semana representa la X. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una tabla. Yo este ejercicio todo lo hago con tabla. De hecho, a mí me ha gustado mucho la idea de hacer una tabla. ¿Qué es lo que hace la tabla? La tabla lo que hace es esto. Vean. Vamos a ver si logro hacerlo aquí bien bonito. Bueno, que se entienda, por lo menos. La primera fila representa la X. Aquí vamos a colocar las clases. Por ejemplo, aquí cuando X vale 0, cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 3 y cuando X vale... Es decir, aquí lo que coloca es, mira, profe, la primera clase cuando X vale 0. La segunda clase cuando X vale 1. Bueno, las categorías. La tercera categoría es cuando vale 2. La cuarta cuando vale 3. Y la otra cuando X es mayor o igual que 4. Esa es la primera columna. ¿Ok? La segunda columna son los valores observados. Por ejemplo, para la primera clase, ¿cuánto se observó? 6. Para la segunda, 9, 10, 6, 7. Entonces te pone 6, 9, 10, 6 y 7. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Eso es la primera parte de la tabla. Es como copiar y pegarlo de arriba, solo que ya aquí en el problema. Ahora, necesito calcular la EI. Ok, para calcular la EI, necesito primero calcular la PI. Ah, por cierto, buena pregunta. Un dato importante que ocupo saber. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es sumar todas las frecuencias. Si usted suma todas las frecuencias, es decir, si usted suma la frecuencia 1, la frecuencia 2, hasta la frecuencia, por cierto, ¿cuántas frecuencias son? 1, 2, 3, 4, 5, hasta la frecuencia 5. ¿Cuánto da esa suma? Ok, sumemos. ¿Cuánto da 6 más 9
más 10, más 6, más 7. Eso me da 38. Ah, que por cierto, 88 representaba las semanas lectivas. Ahora que me acuerdo, es la frecuencia por semana. Disculpe, no es por estudiante, es por semana. Es decir, hay 6 semanas donde, donde nadie se sentó. Hay 9 semanas donde una persona se sentó. ¿Ok? Bueno, no importa, bueno, al final no importa bueno, en realidad sí importa, pero básicamente la suma de todas 38 que representa la semana. Ok, entonces, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Una vez que ya tenga las probabilidades, calculo el valor EI. ¿Y cómo se calcula EI? Muy bien, para calcular EI sería el tamaño de muestra por la respectiva probabilidad. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la probabilidad. Para calcular la probabilidad P1, vamos a ver, vamos a calcular aquí la probabilidad P1. La probabilidad P1 es la probabilidad de que X valga 0. ¿Por qué? Porque es básicamente esta probabilidad de aquí. Luego, ¿cómo se calcula la probabilidad P2? Es la probabilidad de que X valga 1. ¿Cómo se calcula la probabilidad P3? Es la probabilidad de que X valga 2. ¿Cómo se calcula la P4? Es la probabilidad de que X valga 3. ¿Y cómo se calcula PE? P5 es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. Ahora sí, profe, ¿y cómo se calculan las probabilidades? Ok, vamos a redactar H0 y H1. Vamos a redactar las hipótesis. Vea las hipótesis del problema. H0 sería que la población siga una distribución Poisson de parámetro lambda igual a 1.4. H1 sería que la población no siga una distribución Poisson con lambda igual 1.94. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero probar es que la población siga una distribución Poisson. Para los que no saben, la Poisson, que yo la escribo con AP, tiene un parámetro que es lambda. El parámetro lambda, que por cierto, lambda es un promedio, de hecho se le llama la media. Para los que no saben, lambda es una media, es un promedio de la variable Poisson. Entonces, vamos a ver, jóvenes. Si la variable X es Poisson, usted para calcular la probabilidad en 0, en 1, en 2, en 3 y en mayor o igual, utilizan la aplicación. Entonces, vea cómo utiliza usted la aplicación. Van a ir aquí, van a ir a la aplicación. De hecho, aquí la tengo abierta. De hecho, estaba haciendo ahí algunos cálculos, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que hacen es ubican Poisson, que por cierto, Poisson es el último de la lista. Poisson. Ok, ya tenemos abierto Poisson. Van a poner el valor lambda, que en este caso es 1.94. Y van a poner aquí que quiero valores puntuales iguales. Entonces, colocan y aquí ponen el 0. Entonces, ponen el 0. Y lo que le da 0.14370 es la probabilidad en 0. Luego, cambian este 0 por 1, le dan igual y la probabilidad es la probabilidad en X igual 1. ¿Okay? Entonces, así vamos calculando cada una de esas probabilidades. ¿Ok? Vamos a ver si le tengo anotado por aquí. Bueno, sí tengo calculado, pero solo tengo calculado la EI. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Aprovechando que estamos aquí en vivo. Lo que voy a hacer es copiar en un papel las probabilidades que nos salen. Entonces, la probabilidad en 0 nos da 0.14370. Muy bien. La probabilidad en 1 nos da 0.27879. La probabilidad en 2 nos da 0.27042. La probabilidad en 3 sería 0.17487.
Y la última probabilidad, hay que tener cuidado porque se pone 4, pero se pone mayor o igual. Buscamos aquí la opción mayor o igual. Entonces, la probabilidad mayor o igual a 4 sería 0.13, 22. Esas probabilidades que acaba de calcular y la que ustedes van a colocar, ¿cómo se llama? Aquí abajo. De hecho, lo puse aquí abajo por un asunto de espacio. Entonces, la primera probabilidad nos da 0.14370. La segunda probabilidad sería 0.27879. La tercera probabilidad 0.27042. La cuarta 0.17487 y la última 0.13222. Entonces, aquí ponen la P1, no lo voy a volver a escribir porque si no se hace muy largo la tabla. Ustedes tienen claro que esas probabilidades que están aquí lo tengo abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta probabilidad, la voy a multiplicar por n y me da el primer dato de aquí. Agarro la segunda probabilidad, lo multiplico por n y me da el segundo dato. Entonces, sí tenemos claro que la EI usamos esta fórmula con las probabilidades de abajo. Bueno, ese dato yo sí lo tengo calculado, así que eso sí lo puedo escribir. Solo voy a hacer un pequeño verificación, a ver si lo tengo. Bueno, voy a agarrar esta primera probabilidad, 0.14370, y lo voy a multiplicar por 38, a ver cuánto me da. Y en efecto, me da exactamente lo que tengo en el papel. Entonces, voy a escribir lo que tengo yo en el papel, que sería, la E1 da 5.461, la E2, 10.594, la E3, 10.276, la E4, 6.645 y el último 5.024. ¿Ok? Voy a hacer lo siguiente. Voy a correr esto aquí. Es que vea que no me quiero correr esto para que quede alineado aquí. Y este último, vea que me quedó como muy alejado. Entonces, este de acá viene para acá. ¿Estamos claros? Ahora, ustedes se preguntan, ¿cada EI es mayor o igual que 5? O sea, todos estos son mayores o iguales que 5. Sí, ¿verdad? Entonces, la condición de que EI es mayor o igual que 5 se cumple, es válido. Ahora, si no lo cumpliera, ahí nos metemos en un pequeño problema, pero todo tiene solución. Para eso está el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, les adelanto, va a fallar esa condición, pero bueno, ya llegaremos a ese problema. Ok, ahora bien, ya tengo calculado la EI. ¿Ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es calcular OI, le resto EI, lo elevo al cuadrado y lo divido entre EI. Por ejemplo, voy a hacer aquí un pequeño ejemplo, nada más. Voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Esto es la hipótesis, la voy a poner aquí más abajo. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Ok, vamos a hacer un pequeño cálculo. Solo voy a explicar cómo se calcula uno, porque los demás ya lo tengo yo calculado. Cuando yo les digo a ustedes que calcule OI menos EI al cuadrado entre EI, ¿qué pasa con el primero? El primero sería O1, le resto E1, lo elevo al cuadrado y lo divido entre E1. O sea, esto es lo mismo que decir, ¿cuánto me dio O1? 6. Le resto 5.461. O sea, al 6 le voy a restar 5.461, lo leo al cuadrado y lo divido entre esa EI, que es 5.461. Voy a hacer solo el cálculo de este de acá. No, que por cierto, bueno, ahí está, veo qué pasa con la respuesta que tengo aquí. 6 menos 5.461 entre 5.461. Eso me da, voy a redondearlo a 4 decimales,
0.0532. Eso es lo que coloca aquí. Entonces, voy a bajar un poquito esta tabla aquí. Aquí coloca 0.0532. ¿Sí estamos claros? Y vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Agarra 9, le resta esto, el cuadrado y lo divide. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso con todos los demás. Ok, voy a hacerlo, pero ya me estoy dando cuenta que tengo un problema de espacio, porque aquí van a chocar un poquillo. Bueno, aquí van a chocar un poquillo porque aquí tengo un poco de espacio de aquí. Pero bueno, hagamos el cálculo. Vamos con el segundo. El segundo sería aquí. Vamos a ver. 9 le quito 10.594 al cuadrado entre 10.594. El segundo me da 0.2398. Vamos con el tercero. 10 menos 6. Entonces sería 10 menos 10.276 dividido entre 10 entre 2.76. Y eso me da, ok, aquí es donde ya empezamos a ver problemas, porque esto es un número con un poco de cero. 0.00741. Ve que ya empieza a haber muchos decimales. Eso quiere decir que la tabla está muy corrida, hay que correrla. Entonces lo que hago yo es lo siguiente. Estos valores de aquí, los corro un poquito más para acá. Estos valores, perdón, estos valores de aquí. Ahora, yo lo puedo hacer porque estoy usando la aplicación. En el examen hay dos opciones. Que quede pegado o vuelven a hacer una tabla, pero un poquito más. De hecho, ya uno con práctica se da cuenta que estas tablas hay que hacerlas muy a la derecha, porque si no el espacio no le va a cerrar. Ok, vamos con este cuarto. Entonces sería 6 menos 6.45. 6, ajá, al cuadrado entre 6.645. Esto me da 0.0626. Y el último sería, agarro el 7, le resto 5.024 y le doy entre 5.024. Eso me da 0.7771. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? A ver, chicos, ¿alguien tiene alguna duda con lo que acaba de hacer? Todo claro, profe. Excelente, muy bien. Entonces, esta última voy a poner aquí una línea. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, vamos con la parte de la hipótesis. Recuerde que si yo quiero hacer aquí el dibujito, vamos a utilizar la chi cuadrada. La chi cuadrada. Recuerde que aceptación siempre va para la izquierda y rechazo para la derecha. Voy a poner un poquito aquí más centrado esto. Y entonces sería el valor crítico chi cuadrado. De momento, lo único que podría calcular es el valor observado. ¿Cómo se calcula el valor observado? El valor observado se calcula como la suma de estos valores. Entonces, estos valores que están aquí, este, 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 y este, ¿qué pasa si a mí se me ocurre sumar todos estos valores? Si usted suma todos estos valores y lo pone aquí, eso le da el chi observado. Entonces, agarra el primer valor más segundo valor más y así con los demás. ¿Ok? Entonces, sumen todos estos valores. Si ustedes suman estos valores, eh, bueno, es mi respuesta. De hecho, mi respuesta da 1.140241. Pero voy a ser un poco desconfiado. Voy a calcularlo yo aquí desde cero. Como son pocos números, lo voy a decir aquí rápidamente. Entonces, dame un segundito porque quiero calcular estos valores, solo porque quiero ser un poco desconfiado. Vamos a ver. 0.0532 más 0.2398 más 0.00741 más 0.0626
más 0.7771. Y eso me da, de hecho me da igual, solo que difiero decimales. Voy a cambiar los decimales. Aquí, de hecho, aquí donde aparece el 2 es un 11. De hecho, es lo mismo, es que es un asunto de redondeo. Dejémoslo así. Ok, ya tengo el valor observado. Ahora bien, ¿qué hago? ¿Valor P o valor crítico? Vamos a ver. En este caso, lo que tengo es, de hecho, no tengo el alfa. Ok, como no conozco el alfa, entrémosle por valor P. Entonces te dice, mira, profesor, te dicen, ¿cómo? Vamos a hacer aquí el cálculo de valor P. Valor P. ¿Cómo? No se conoce alfa, se calcula el valor P. La ventaja es que el valor P se calcula con la misma fórmula. ¿Cuál fórmula, profesor? Bueno, no les mencioné aquí que esta es la fórmula para calcular el valor P. Es chi cuadrado mayor que el valor observado. Ok, muy bien. Entonces sería aquí que el valor P se calcula como la probabilidad de que el estadístico chi cuadrado esté mayor que el valor observado. Como el valor observado vale 1.14011, ¿cómo se calculan los grados de libertad? Grados de libertad son K-1. ¿Y cuánto vale K? Ok, la K es el número de clases. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tenemos que K está formado por 5 grupos o 5 clases. Como K vale 5, porque son 5 grupos, aquí sería cuando K vale 5, V vale 4. Y esto lo calculan con la aplicación. Vámonos a la aplicación. Te voy a anotar aquí el dato. 1.14011 con U igual a 4. Si nos vamos a la aplicación y buscamos la chi cuadrada, V vale 4. Quiero que sea una probabilidad mayor, de hecho ya estaba mayor, y la X da 1.140241. 1.140241. Le damos igual. Eso me da 88,784. Muy bien. De hecho, es un valor P alto, lo cual quiere decir que se acepta H0. Entonces, aquí ponemos 0.88784. Entonces, conclusión, como el valor P es mayor que un 5%, entonces se acepta fuertemente. Recuerden que tienen que ponerme que es una aceptación fuerte. Se acepta fuertemente H0. Ok, por cierto, ¿quién era la afirmación? Bueno, buena pregunta. ¿Quién era la afirmación? Vea, estamos tan emocionados con la tabla que ni la afirmación pusimos. Pero bueno, muy fácil. La afirmación, ¿qué es la afirmación? Hay que probar que X sí sigue la distribución. Es decir, que la afirmación es igual a H0. Entonces, si ustedes redactan aquí, digamos que esta cosa en sí mismo es la afirmación también al mismo tiempo. Como esta es la afirmación, entonces estoy a favor de la afirmación. Entonces, ustedes lo que dicen, hay evidencias. Entonces, aquí hay evidencias significativas de que X sigue una distribución. Bueno, quiero pongámoslo así. Digamos, hay evidencia de que la población, X, sigue una distribución Poisson con lambda igual a 1.94. Entonces estamos a favor. ¿Por qué estamos a favor? Porque en el momento que usted acepte H0,
automáticamente se acepta la afirmación, porque la afirmación está en el lado de H0. Y con eso se acaba el ejercicio. Entonces, vean que el ejercicio no es que sea muy difícil, en realidad no lo es, solo que sí hay que hacer algunas cuenticas ahí, de calcular probabilidades y calcular el valor esperado y calcular esto de acá, sumarlos. Si yo lo sumo, me da el valor observado. Y lo demás es lo mismo de siempre. Ok. ¿Dudas con el problema, chicos? Ahí está la solución. Entonces, nada más voy a hacer una pequeña recapitulación y si alguien está copiando o está viendo, nada más, ahí está, le doy el espacio. Primero definimos la variable X, que es la población. Contamos cuántos datos tenemos, que es la suma de la frecuencia observada. Montamos los grupitos, la frecuencia esperada, calculamos la probabilidad, que lo calculé abajo con aplicación, calculamos EI, que es N por PI, verificamos que todos los EI son mayores que 5, calculamos esto último de acá es lo que a la hora de sumarlo da el valor observado. Recuerde que H0 es que siga una distribución Poisson y que H1 que no siga. Recuerde que aceptación va para la izquierda, rechazo a la derecha. Entonces, como no conocemos alfa, calculamos el valor P con la formulita que le mencioné arriba. Como es un número mayor que el 5%, se acepta H0 y aceptar H0 es aceptar la afirmación y por lo tanto hay evidencia a favor de que la población sí sigue una distribución Poisson. Ok. Finalizo con este ejercicio. Bueno, con este primer ejemplo. Voy a dejarlo ahí o a menos que alguien me indique que quiere ver la parte de arriba. ¿Alguno de dos chicos? O no sé si alguien quiere que le muestre la parte de arriba o se quedan con tus dudas. Si está claro más o menos la idea general del problema. Bueno, para mí sí está claro, profe. ¿Ok? Muy bien. Todo bien, ¿eh? Bueno, eso es un primer ejemplo. Que por cierto, este ejemplo tiene una ventaja. Bueno, más que ventaja es que la variable Poisson es discreta. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan, pero la variable Poisson es una variable discreta. Y cuando es variable discreta, la ventaja que tiene la variable discreta es que uno puede calcular probabilidades puntuales. Por ejemplo, yo puedo calcular la probabilidad de un valor, la probabilidad de un valor, la probabilidad de un valor. En variable continua eso no sucede, porque en variable continua la probabilidad de un valor es cero. Porque recuerde que en variable continua la probabilidad de un valor es la integral en un punto y la integral en un punto da cero. Por lo tanto, cuando la variable es discreta, es muy común que uno calcule probabilidades puntuales. Esto es un intervalo, pero esto todavía la aplicación no lo hace. El problema es cuando la variable es continua, como el ejemplo que sigue. Cuando la variable es continua, pues solo se puede calcular por intervalos, no se puede calcular en un punto. Bueno, sí se puede, pero a cero. Y en este curso no nos interesa que una probabilidad no es de cero. No tiene mucho sentido para efectos nuestros. Entonces, veamos este problema. Este problema había salido también en el año 2023. En alguno de sus exámenes salió. Hay que aclarar que las dos preguntas no salen en el mismo examen. No, en exámenes distintos, pero en un mismo año. Muy bien, dice así. Una variable aleatoria X. Bueno, ya hasta me dicen quién es la X. Por cierto, si en el examen me dice quién es la X, ustedes no tienen que definirla porque ya el problema, ya la variable está definida. En ese caso, no se puntúa sobre la calificación. A veces yo acostumbro a ponerlo de nuevo, pero eso ya no se puntúa porque ya está estipulado en el problema. Considere la variable X como la estatura en metros de los habitantes adultos de una ciudad costarricense. Para realizar un estudio en esta ciudad, se desea determinar si se puede suponer que la variable sigue una distribución normal con una media de 1,76 con una desviación de 0,1 metros.
por lo que se realizó un muestreo y se obtuvieron siguientes datos. Entonces, aquellas personas con una estatura menor, por cierto, aquí hay un pequeño error, aquí me falta un punto. Esto es 1.45, ¿ok? Entonces, para que quede claro, es 1.45. Aquellos con una estatura de 1.45, hay dos. Aquellos que tienen una estatura mayor o igual a 1.95, 9. Y los demás están catalogados en estos intervalos. ¿Ok? Estos son los grupitos o las clases de la variable X. ¿Ok? Pregunta. ¿Se puede concluir la normalidad? O sea, normalidad significa que sea una distribución normal de la variable X con un nivel de significancia del 8%. ¿Ok? Me están dando el alfa. Quiere decir que lo voy a hacer por valor crítico. Entonces, vamos a ver. Entonces, el problema no es difícil, pero se puede ver un poquito largo, especialmente cuando estemos calculando las probabilidades. Ahí se puede poner un poquito tardado el asunto. Dice así. Bueno, voy a poner la X. Recuerden, en el examen no lo pondrían porque ya está definido. Pues yo lo voy a hacer para hacer un poquito más preciso. X es la estatura en metros de los habitantes adultos de una ciudad de Costa Rica, de una cierta ciudad en Costa Rica. ¿Ok? Vamos a ver, hagamos una tablita. Creo que hacer una tablita es una buena opción. Vamos a definir primero, esta tabla va a ser un poquito larga, así que bueno, ni modo. De hecho, a como está el asunto, mejor lo hago aquí abajo. Como está el asunto, mejor me quedo curado, mejor lo hago aquí abajo. Ok, veamos esta tabla. Ok, que por cierto, bueno, hay dos opciones, hacerla así o bueno, voy a hacerla como yo la hago, que es básicamente horizontal. Yo digo lo siguiente, eh, X o Y, las probabilidades, la EI y por último, OI menos EI, lo elevo al cuadrado y lo divido entre la EI. ¿Ok? Aquí ponemos esta situación. Ok. La primera clase va. Vamos a ver dónde tengo mis apuntes para checarlo rápidamente. La primera clase va X menor que 1.45. Segunda clase, 1.45. De hecho, me estoy arrepintiendo de hacerlo así. Creo que así como lo estoy haciendo no me va a funcionar. ¿Sabe por qué no me funciona? Porque se me va a ir toda la hoja de aquí. Entonces, voy a arrepentirme. Aquí no podemos arrepentir, jóvenes. ¿Por qué el profe se arrepintió? Porque como está el asunto, mejor lo voy a hacer de esta forma. ¿Qué significa esta forma? Que lo coloco en esta posición. Creo que así funciona un poquito mejor. Entonces, mejor lo voy a hacer en otra posición. Es la misma tabla, solo que le invierto un poco el orden ahí. Entonces, vamos a ver. Creo que si lo hago de esta forma, me va a quedar un poquito más espléndido el asunto. Entonces, ponemos la X aquí. Luego, la OI de esta parte. Luego, la PI de esta parte. De hecho, creo que queda hasta mucho mejor. La EI de esta parte. Y por último, la OI menos EI. Lo elevo al cuadrado y lo divido entre EI. Entonces, vamos colocando aquí los detalles. Las clases se separan así. X menor que 1.45. 1.45 menor o igual que X menor que 1.55. 1.55 menor o igual que 1.65.
1,65 menor o igual que X menor que 1,75. Veamos los últimos que faltan. 1,75 menor o igual que 1,85. 1,85 menor o igual que 1,95. Y el último son todos los que son más grandes que 1,95. ¿Ok? Entonces, en esta tabla, la frecuencia observada lo tenemos de arriba, ¿verdad? Aquí son 2, 4, 41, 110, 121, 48 y 9. Repito, jóvenes, estos valores de aquí, pues son estos mismos de aquí. ¿Ok? Ahora bien, la parte más feilla es calcular esas probabilidades. ¿Ok? Y eso ya, eso sí me acuerdo. Aunque la vez pasada que este curso no hice este ejercicio, hice uno similar, porque era de la distribución normal. Vamos a ver. Para efectos míos, voy a poner aquí P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Tal vez son 7 probabilidades. Ok. Muy bien. ¿Cómo se calculan esas probabilidades? Bueno, vamos a ver cómo se calculan esas probabilidades. Lo primero que tienen que entender es que el problema, cuando usted redacta las hipótesis, es que H0 sigue una distribución normal. ¿Con cuál media? Con una media de, ¿cuánto era la media del problema? 1,76 con una desviación estándar de 0,1. Quiere decir que H1 sería que X no siga una distribución normal con media 1,76 y con una desviación de 0,1. Entonces, ya sabemos que para calcular las probabilidades se utiliza la normal. No solamente la normal, sino que la media vale 1,75 y la desviación 0,1. Entonces, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, calcúlenme P1, es calcular esta probabilidad de que la variable sea menor que 1,45. Si yo le digo a ustedes P2, es esta probabilidad. Y así con las demás. P3. Hecho, voy a tener que copiar todo, así que me disculpan por el tiempo que voy a escribir esto, pero al final ustedes, eso si quieren luego lo ven en un video, pero yo sí lo voy a tener que hacer completo. 1,65 menor o igual que 1,75. La P5, en este caso sería 1,75 menor o igual que X menor que 1,85. Y de aquí del otro lado, P6, P7. La P7 la probabilidad de que X sea mayor que 1,95. Y P6 la probabilidad de que sea 1,85 menor o igual, menor que 1,95. Ok. El primero y el último lo pueden usar la aplicación. Cuando digo la aplicación es que la aplicación usted le dice la normal con una media de 1,76 y con una desviación de 0,1. Entonces, calculemos el primero y el último usando la aplicación. Ok, entonces aquí sería normal. La media no vale 0, vale 1,76. La desviación 0,1. Ok, aquí sería 1,45. 45 menor. El menor está aquí. Ese es el menor. En este caso, de hecho, me está dando 0. Y vamos a ver.
Ah, ok, ya sé por qué. Ya, hay algo que estoy metiendo mal. O sea, está bien el problema, pero yo lo estoy hablando mal. Aquí es 1 punto, vamos a ver. Sí, ya, ¿qué pasó, chicos? Lo metí mal. Aquí es, disculpen, aquí no es 176. Aquí es 1,76 por la unidad, por la escala. Pues ahora sí, corrijo. 1,76. 1,45 menos. Ok. Esa respuesta, que la voy a anotar por aquí, sería 0,0000. De hecho, tengo 3 ceros, 97. Y vamos a calcular de una vez la última probabilidad. La última probabilidad es mayor y ponemos aquí 1,95. 95. En este caso nos daría 0,02872. 0,02872. Entonces, la primera probabilidad me da 0,00097. Y la última probabilidad nos da 0,2872. Aquí me faltó un bendito cero. Y los demás, profe, ¿cómo los calculo? Ok, hay un pequeño problema. La aplicación parece que no nos va a servir. Vamos a ver si es cierto. El problema es que la aplicación tiene un pequeño problema. La aplicación no calcula probabilidades entre dos valores distintos. Esto que está aquí, que por cierto, para los que no saben, este que está aquí, lo que hace es calcular una probabilidad de una cola derecha, de una cola derecha. Pero eso no es una probabilidad por intervalos, más. Eso es una probabilidad de cola derecha. Bueno, cola derecha, si lo ponemos, vamos a ver, es que esto da una probabilidad y esto da, de hecho, está el doble. Ok, para los que no saben, eso de cola derecha lo voy a explicar, bueno, cola derecha y cola izquierda. Vamos a ver, voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando ustedes utilizan esta fórmula de aquí, que aparece un valor absoluto y multiplicado por 2, lo que está haciendo es calculando esta probabilidad de aquí y esta probabilidad de aquí. Ahora, eso es lo que yo quiero calcular. No, lo que yo quiero calcular es lo que está en el medio. Yo que quiero calcular es esto. Esto que estoy pintando en rojo, esto de aquí lo que quiero calcular. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Ok. Eh, Yo estuve investigando en la calculadora de la Casio y la calculadora de la Casio sí calcula probabilidades por intervalos. Entonces, yo lo que recomendé la vez pasada y lo voy a volver a hacer aquí es calculemos la probabilidad por intervalo usando la calculadora, no usando la aplicación. Porque para usar la aplicación, usted tendría que ver cuál es el valor simétrico. Y para hallar el valor simétrico, bueno, en el sí se puede. De hecho, es que sí se puede. Lo que pasa es que luego lo que dé, la calculamos el complemento. Ok, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Voy a usar la calculadora para calcular una probabilidad y voy a explicarle que con aplicación podrían hacerlo. Vamos a ver si es cierto que la aplicación lo podrían hacer. Vamos a ver. Perdón que me detenga mucho en esto, pero esta es la parte, digamos, novedosa del problema. Por ejemplo, yo quiero calcular esta probabilidad. El problema es que esta probabilidad es en un intervalo de 1,45 a 1,55. Entonces, yo podría usar la calculadora. De hecho, la voy a poner aquí. Ahí está la calculadora, que por cierto ahí está haciendo algunas cuenticas. Voy a inicializar todo. Vamos a lo siguiente. Vamos a ir al menú. Y el menú elegimos la opción que dice distribución, que en mi cálculo es la opción 7.
que aparece una campanita de Gauss. Esa es la distribución normal. Elegimos la 7. Vamos a elegir la opción 2. Por cierto, la opción 2 es una normal. Eso es para calcular una probabilidad por intervalo. Elegimos la opción 2. Dice, el lower significa el valor mínimo. El valor mínimo es 1.45. Perdón, de hecho lo puse mal. Perdón. Arriba. Ah, no, tengo que volver aquí. Me parece si me puedo volver. Listo. El valor mínimo es 1.45. El upper es el valor máximo, 1.55. Sigma, 0.1. Mu, 1.76. Le damos igual y el resultado es la probabilidad que andábamos buscando. La probabilidad es 0.0169 redondeado. Esa es la respuesta. Entonces, ustedes llegan aquí y colocan 0.0169. La pregunta es, ¿esta probabilidad la puedo calcular con aplicación? Vamos a ver. Vamos a ver si es válido. La única forma, en caso de que exista, es que utilice esa opción del 2 por la probabilidad en valor absoluto. Y lo que van a hacer es ingresar aquí, vamos a ver, el 1.55. Voy a ingresar el valor de la izquierda. Ok, vamos a ver, no, de hecho este valor de la izquierda. Vamos a ver si se puede. No, ahí no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tendríamos que buscar el valor, el valor de 55 aquí, este es 55 por acá. Entonces, parece que ahí tenemos un conflicto. Si metemos 1.45, nos da una probabilidad que es la parte que está en rosado, que eso no es lo que yo ocupo. Si metemos 1.55, nos da más bien la probabilidad hacia la derecha, pero ocupamos solamente una región de ahí. Ok. Ya ahora sí están viendo que calcular una probabilidad por intervalo en aplicación es un poco más complejo. De hecho, a momento ni siquiera lo he calculado. Porque lo que necesitas es encontrar aquí, vamos a ver, lo que necesita aquí es decir, eh, es la probabilidad que esté desde aquí hasta aquí. Todo esto que está aquí. Pero eso por complemento, de hecho por complemento no es eso. ¿Por qué no se puede por complemento? Porque hay una pequeña parte que está aquí a la izquierda que no se tiene que tomar en cuenta. Entonces, una cuestión muy complicada. De entrada, calcular una probabilidad por intervalo aquí no es tan sencillo. Entonces, voy a tener que decir lo mismo que dije el grupo anterior. Utilicen la calculadora. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que si vas a calcular probabilidades usando intervalos, mejor lo hagan con la aplicación, pero con la calculadora. Entonces, para que quede claro, esto el profe lo hace con calculadora. ¿Y cómo lo hace el profe? Con esta instrucción. Entonces, nada más voy a volverme aquí y ya después nada más pongo las probabilidades que calculo aquí. Entonces, ustedes lo que hacen es elegir esa opción. Van a elegir esta opción. Voy a poner aquí la imagen. Y entonces, para calcular las probabilidades, usted lo que hace es usar la opción 2. Esta opción 2. Recuerde que estamos en el menú. En el menú elegimos la opción de distribución.
Una vez que ustedes eligen esa opción, eligen la opción 2 y la opción 2 lo que permite calcular es una probabilidad por intervalo. A menor que X, menor que B. Que por cierto, ¿qué significa la CD? En inglés, normal. CD significa normal, común, distribution. Lo que quiere decir es, en palabras bonitas en español, eso significa, ¿cómo se llama? Eso significa función de probabilidad. Función de probabilidad acumulada. Función de probabilidad acumulada. ¿Ok? No voy a entrar en detalles, eso lo vieron en prueba, pero eso es una función de probabilidad acumulada. Traduciendo al español. Entonces, listo, chicos, creo que ya me he tenido mucho en este rollo. Ya es momento de seguir, pero sí lo quería explicar con calma para que ustedes vean que por lo menos la cálculo sí nos viene a salvar la tanda de alguna y otra forma. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a terminar de completar estas probabilidades. Porque ya les expliqué cómo que el profe llega a estas probabilidades. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como yo tengo mi cálculo aquí, en dos toques lo calculamos. Entonces, 1.55, 1.65, 0.1, 1.76. La segunda probabilidad nos da 0.1178. La cuarta probabilidad nos da 1.65, 1.75, 0.1, 0.3245. La cuarta probabilidad nos da 1.75, 1.85, 1.76 y eso nos da 0.3558 y la penúltima, bueno, la última de acá, 1.85, 1.95, eso me da 0.1553. Ok, ya tengo las probabilidades. Una vez que ya tenga las probabilidades, ya puedo calcular la EI, que la EI se calcula como N multiplicado por la PI. Bueno, nada más voy a calcular uno solo para probar que todo está bien. Que por cierto, buena pregunta. Uno de los datos que ocupo es el tamaño de muestra. ¿Cuánto es el tamaño de muestra? El tamaño de muestra es básicamente sumar la frecuencia observada 1, la frecuencia observada 2, hasta la última, que por cierto la última son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 valores. Okay, entonces, básicamente, si yo sumo estos valores de acá, esto me da el tamaño de muestra. 2 más 4 más 41 más 110 más 121 más 48 más 9. Eso me da 335. ¿Ok? Entonces, si quiero calcular EI, lo que hago es agarro la primera probabilidad, que es 0.00097, lo multiplico por 335. Eso me da 0.32, 0.32495. Hago lo mismo con las demás probabilidades. Yo lo tengo calculado, lo que pasa es que me va a cambiar un poco los decimales, entonces voy a calcular de nuevo. El que sigue, eso está bien, 5.6615. Luego el que sigue, 11.7839, eso está bien, 39.463. El que sigue, 32.45, que en este caso da, ok, muy bien, 108.7075. Luego al que sigue, que sería en este caso con 35.58.
119, ¿eso está bien? 119.193. Es lo mismo que tengo en mi hoja. Lo que pasa es que los decimales, el tercer y cuarto, a veces cambian. Eso tiene que ver por el redondeo de las probabilidades. Luego, el penúltimo, que es el 15%, 15,53, eso me da 52, ¿está bien? Me da 52.0255. Y el último, ya para ir cerrando un poco esta tabla, el último sería 0,272 y eso me da 9.622. Ok, ya tengo los valores eh, observados. Pero ¿qué creen, muchachos? Otro problema tenemos. El problema en que nos metimos. ¿Sabe cuál es el problema que ahora tenemos? Que hay que verificar que EI es mayor o igual que 5. ¿Y qué creen? Este no lo está cumpliendo. Pero todo tiene solución. ¿Alguien me puede decir qué se hace? O ninguno de ustedes se ha enfrentado a una situación de esa. ¿Alguno de ustedes sabe qué se hace cuando un valor es menor que 5? Bueno, hay que agrupar clases. Hay que agrupar. ¿Qué significa agrupar clases? Significa que como lo que vamos a hacer es agarrar estos dos de acá, lo vamos a sumar. Voy a sumar este con este y por lo tanto se suma aquí y por lo tanto la clase se hace más pequeña. Es decir, vamos a tener que literalmente hacer otra tabla. La ventaja es que la tabla está casi hecha, solo que hay que hacer un pequeño ajuste. Vea lo que va a hacer el profe, vea lo que hace el profe. Entonces, ponemos aquí. Ponemos aquí. ¿Y cómo no se cumple que E1 es mayor o igual que 5? Se hace un ajuste a la tabla. ¿Qué significa ese ajuste o ese cambio? Básicamente, vea el cambio que voy a hacer aquí. Vea el cambio que va a hacer aquí. Primero, este 2 sumado con el 4 da 6. Este 5.6615 voy a sumarlo. Entonces voy a sumar estos dos. Si yo sumo estos dos, 5.6615 más 0.32495, eso me da un nuevo valor que sería aquí 5.98645. En el caso de la probabilidad, aunque ya no lo ocupo porque ya lo calculé, teóricamente usted lo que hace es calcular la suma de las dos probabilidades. Y en el caso de aquí, usted lo que hace es va a tomar todos los valores que incluya los dos. Para que incluya los dos, tiene que ser menor, que la variable X sea menor que 1.55. Eso se llama agrupar. Lo que hice fue agarrar dos filas y la puse en una sola fila. Entonces, eso que acaba de hacer me permite generar una nueva tabla. Esta nueva tabla ya cumple lo que yo quiero. Entonces, vea que la tabla ahora tiene una fila menos. En realidad es algo bueno. Que tenga una fila menos es algo bueno para efectos de la parte final. Entonces, esto tiene una fila menos. Porque lo que hice fue agrupar clases. Ahora bien, ya se cumple que esta condición de acá. Entonces, ya para ir cerrando algunas cosas, voy a calcular esta última parte. Y ya con eso podemos concluir con nivel
concluir con el valor crítico y se acabó el problema. Ok, entonces voy a agarrar 6, le resto esto y lo divido entre esto. Entonces voy a hacer aquí las cuentas, porque recuerde que como actualicé los datos, con respecto a mis apuntes, por los decimales, lo voy a volver a hacer. 5.98645. Eso da 0.0003066. Segundo valor, 41 menos 39.463, 39.463, 0.0598. Vamos con otro. 110 menos 108.7075, 108.7075, 0.0154. Vamos con los últimos tres. 121 menos 119.193, 119.193, 0.0273. Vamos con el penúltimo. 48 menos 52.0255, 52.0255. Vamos a ver, aquí tengo un pequeño detalle. Es que, ok, 0.3115. Y por último, 9 menos 9.6212, 9.622, 0.0401. Entonces, así, el valor observado es básicamente la suma de todos los valores de la última fila. Entonces, usted lo que hace es que, bueno, voy a poner aquí la respuesta. La respuesta es la suma de esto y de acá. Entonces, usted agarra la última fila. ¿Cuál fila, muchachos? Última columna. Si usted agarra la última columna y lo suma, esto da el valor observado. Hagamos la suma. 0.0401 más 0.3115 más 0.0273 más 0.0154. Y me equivoco. Vamos a ver, 0.1. Ok, eso está bien. Luego 0.0154 más 0.0598 más 0.1234 3066. Aquí tenemos todos los valores digitados, ya los digité. Voy a hacer un chequeo rápido. Ok, y eso me da 0. Ok, está bien, coincide con la respuesta. 0.4541 3066. Ya tengo el valor observado. Ahora, cuando yo tengo las regiones, recuerde que aceptación va para la izquierda, rechazo va para la derecha y puedo calcular el valor crítico. ¿Cómo se calcula el valor crítico? Se calcula como el valor crítico se calcula en este caso como chi cuadrado crítico es igual a chi cuadrado de 1 menos alfa con k menos 1 grados de libertad. K menos 1. Ahora bien, ¿cuánto vale K? Esa es una buena pregunta. K tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vea que la tabla nueva me quedó con K igual a 5. Entonces, la cantidad de grupos ahora son, perdón, 6, son 6, disculpe. Hice mal el conteo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son 6. ¿Y cuánto vale alfa? En el problema, alfa vale un 8%. O sea, un 0.08. Entonces, como alfa vale un 0.08, ¿verdad? Sí, un 0.08 quiere decir que el complemento, o sea, 1 menos alfa es un 92%. Entonces,
Los grados de libertad serían 5, porque le resto 1 acá. Entonces, el valor crítico sería 0.92,5, que en este caso, si usamos la aplicación, yo lo tengo calculado, pero igual quiero verificarlo. Aquí, vamos a ver, a mí me está dando valor crítico aquí. V vale 5. Esto es una probabilidad, un cuantil es una probabilidad menor, y la probabilidad aquí es 0.92. Eso me da, vamos a ver, 1.4, 0.92, puse yo aquí. 0.92, V, 9.83659. Ok, voy a copiar aquí la respuesta. 9.83659. Ok, vamos a ver. Quiero revisarlo aquí. Es que me dio un poco distinto la respuesta que yo tengo. Hay dos opciones. O calculé mal o tengo mala respuesta aquí. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a ver. De hecho, disculpe. De hecho, me sacó el sistema. Vamos a ver. El valor observado está bien. Eso está todo bien. El nivel de significancia era un 8%. Quiere decir que alfa vale 0.08. Quiere decir que el complemento es 92. Vamos a ver. Eso está bien. Ok, todo bien. 0.92. En este caso, K vale 6, V vale 5. No, eso está bien. Eso está bien. En realidad está bien. Entonces sería V igual a 5. Probabilidad 0.92. En este caso me da 9.83659. Pues está bien. Entonces serían 9.83659. Lo cual quiere decir que esta cosa es 38.83659. Entonces, vea que el valor observado cae aquí. De hecho, igual llego a la misma respuesta. Lo que pasa es que a mí, no sé por qué cuando calculé me dio un poquito más pequeño que 9, pero bueno, algo hice mal en ese apunte. Entonces digo, como el valor observado cae en aceptación, se acepta H0. ¿Y qué significa aceptar H0? Ok, resulta ser que en este problema, si usted lo revisa, la afirmación es que sea normal, es decir, igual que el anterior, esto que está acá también es la afirmación. Como esto es la afirmación, automáticamente estás aceptando la afirmación. Entonces, conclusión final, se acepta la afirmación. Y por último, hay evidencias significativas de que la población X siga una distribución normal con media 1.76 y voy a escribir esto aquí abajo, y con una desviación de 0.1. Con esto se acaba el ejercicio. Que de esta forma hemos resuelto el segundo ejercicio de bondad de ajuste.